Muy buenas tardes con todos y todas los presentes. Vamos a iniciar esta tercera y última jornada de capacitación. A nombre de la Escuela Defensorial, el Consejo de Comunicación y la Universidad Indoamérica, les damos la cordial bienvenida a la tercera y última jornada de capacitación denominada Implicaciones Jurídicas de la Libertad de Expresión. Saludamos la presencia de la abogada Reynoso Flores, de la Defensora de los Derechos Humanos, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales, coordinadores provinciales de la Defensoría Pública y representantes de los consultorios jurídicos, compañeras y compañeros, defensores públicos, abogados de los consultorios jurídicos gratuitos, señores y señores, sean todos bienvenidos. La libertad de expresión es caracterizada por ser un derecho fundamental, inalienable, inherente en todas las personas. Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de ideas consideradas de consideración en fronteras por cualquier medio de transmisión. Para iniciar este evento, les recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas todas las cámaras, silenciar los micrófonos, llenar el registro de asistencias que se enviará a través de este link de Zoom, y por medio del chat de Zoom también únicamente recibirán las preguntas para que el expositor las lea, las que considere, al término de su exposición. La Escuela Defensorial, el Consejo de Comunicación y la Universidad Indoamérica les recuerda que este curso es de aprobación y deben cumplir con la asistencia total de las clases sincrónicas en este curso, el cual está distribuido por 6 horas sincrónicas y una evaluación final. La nota mínima de aprobación será de 7/10 y se desarrollará por medio de Google Forms, que estará habilitado desde este lunes 25 hasta el viernes 29 de septiembre del 2023. Para ingresar al examen, se les compartirá un link a través del acceso de los correos que se registrarán en el link que será enviado. Vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Catalina Reynoso Flores, es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, posee una subespecialización en Derechos Humanos y Derecho Penal. Fue parte del equipo clínico para el caso Nos Faltan Tres. Actualmente se desempeña como asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos. Recibimos a la abogada Catalina Reynoso Flores, quien tendrá 1 hora 30 minutos para su exposición en el tema de derecho a la intimidación y derecho a la honra. Bienvenida, Catalina, y bienvenidos todos. Gracias, Valeria. Primero, un gusto. Les agradezco por el espacio y por la invitación. Pues sí, la dinámica de esta charla va a primero ir como un tema introductorio de la libertad de expresión como un derecho, cuál es la importancia, cuáles son las dimensiones, y después vamos a ir aterrizando en las limitaciones, en los discursos protegidos, digamos, dentro del ámbito de la libertad de expresión. Y finalmente vamos a ir en el tema del derecho a la honra y el derecho a la intimidad. Bueno, para empezar, todos sabemos que la libertad de expresión es muy importante, pero no siempre se entiende por qué existe esta importancia. Cuando decimos que la libertad de expresión es importante en la sociedad, es básicamente porque se habla de una función del sistema democrático, y realmente se habla de una triple función del sistema democrático. En primer lugar, se trata de uno de los derechos individuales que de manera más clara van a reflejar la virtud que acompaña y caracteriza a los seres humanos como tal. Y esta es la de pensar el mundo desde nuestra propia perspectiva, ¿verdad? Y de poder comunicarnos con los otros para poder construir a través de un proceso de deliberación y de, digamos, confluencia de ideas, no solo un modelo de vida personal para cada uno, que todos tenemos el derecho de adoptar estos modelos de vida, sino también el modelo de la sociedad en la cual queremos vivir. El modelo en el que nos queremos desarrollar podría ser en el Estado, dentro del Estado, o a nivel global. Ahora, todo este potencial creativo, ya sea en la ciencia, en la tecnología, en la política, en el arte, en todas estas aristas que nosotros podemos intervenir, en toda nuestra capacidad creadora individual y colectiva, depende entonces fundamentalmente de que nosotros podamos respetar y se pueda respetar y promover nuestro derecho
a la libertad de expresión en todas sus dimensiones. Y ya vamos a ver cuáles son las dimensiones que existen. También, cuando hablamos de libertad de expresión, estamos hablando entonces de que es un derecho individual, sin el cual se estaría entonces negando la primera y más importante de nuestras libertades, ¿verdad? El derecho a poder pensar por cuenta propia y poder compartir estos pensamientos con otras personas y que estas personas compartan sus pensamientos con nuestros pensamientos. Al respecto, en el sistema interamericano, la CIDH y la Corte Interamericana han subrayado en toda su línea jurisprudencial de la importancia de la libertad de expresión dentro del catálogo de derechos que tienen todos estos instrumentos de tratado, estos instrumentos internacionales, se deriva también de su relación estructural con la democracia. Esta relación ha sido calificada por órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como estrecha, como una relación fundamental, porque explica que se ha otorgado a la libertad de expresión una característica sui generis en en los desarrollos interpretativos de la CIDH y en las decisiones de la Corte Interamericana. ¿Y por qué? Este vínculo entre la libertad de expresión y el vínculo entre la democracia, según lo que explica la CIDH, es básicamente lo que dice el artículo 13 de la Convención Americana. Y es básicamente, a breves rasgos, poder fortalecer el funcionamiento de los sistemas democráticos, pluralistas, deliberativos, mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, de ideas, de expresiones y de pensamientos de toda índole. A la par, en la Carta Democrática Interamericana, en el artículo 4, se caracteriza la libertad de expresión y a la libertad de prensa como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Después, también podemos ver otros instrumentos y otras declaraciones. Por ejemplo, en el año 99 se hizo una declaración conjunta de varios relatores de libertad de expresión de la ONU, de la OCE y de la OEA, en el que básicamente recuerdan a la comunidad internacional que la libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental y tiene componente básico de la sociedad civil basada en los principios democráticos. Y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y poder, digamos, circular la información disponible y la posibilidad de deliberarlas de manera abierta, sin ninguna censura, sobre los asuntos que nos importan a todos, entonces será también una condición indispensable para poder consolidar y Gracias. hacer que el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos eh, eh, sean fuertes, ¿no? Que tengan un buen fundamento. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de democracia? Cuando hablamos de democracia significa que nosotros como ciudadanos estamos infiriendo en las decisiones del Estado como un ente político soberano y que se debe a nuestros derechos, y para ello como ciudadanos debemos formar una opinión pública. Para poder formar esta opinión pública debemos estar informados en toda nuestra capacidad. Y esto es muy importante porque está muy relacionado al tema de la libertad de expresión. La formación de una opinión pública debe ser informada y consciente. Nosotros como ciudadanos debemos estar conscientes de nuestros derechos y deberíamos estar empoderados para poder ejercerlos y para poder acceder plenamente a ellos. El control ciudadano sobre la gestión pública que nosotros hacemos y que podemos hacer, y también consecuentemente la exigencia de la responsabilidad de los funcionarios estatales no podría ser posible si este derecho, el derecho a la libertad de expresión, no fuera garantizado. Porque si no tuviéramos la posibilidad, por ejemplo, de hacer una solicitud de acceso a la información pública, nunca vamos a poder estar enterados, primero, de los temas de transparencia respecto de las instituciones estatales, ni tampoco del progreso que se ha hecho respecto de los proyectos estatales. Y si no hay, por ejemplo, informes de transparencia, tampoco nosotros vamos a poder valorar o evaluar a una gestión pública y después hacer nuestros comentarios al respecto. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene una línea lógica parecida
y ha enfatizado que la función democrática de la libertad de expresión la convierte en una condición necesaria para prevenir el arraigo de los sistemas autoritarios y para también poder facilitar la autodeterminación personal y colectiva y para hacer operativos, digamos, los mecanismos de control y denuncia ciudadana. En ese sentido, si el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no solo tiende a la realización personal de quien se expresa, pero también lo hace consolidando a las sociedades verdaderamente democráticas. Y aquí hagamos una alusión, por ejemplo, a lo que pasa en las dictaduras. En las dictaduras, muchas veces, por no decir siempre, se hace una censura total a la prensa y a todas otras formas de libertad de expresión. Justamente por eso es tan importante la libertad de expresión como un derecho, porque se puede evitar entonces un régimen autoritario en el que se violen derechos y se tenga, digamos, como un espíritu de cuerpo, justamente porque todo el contenido audiovisual que salga en un régimen autoritario sería desde su génesis parcializado y vendría desde el propio Estado autoritario que está ejerciendo, digamos, violaciones a derechos humanos. Ahora, hablando de las obligaciones estatales respecto de la libertad de expresión, el Estado tiene la obligación primero de generar las condiciones para que el debate público no solo satisfaga las legítimas necesidades que nosotros como ciudadanos y finalmente como consumidores de esta información tengamos, no solo, por ejemplo, de entretenimiento. Y ahora en el contexto político en el que nos encontramos, nosotros como ciudadanos tenemos la necesidad de una determinada información en temas políticos democráticos por las elecciones que van a venir en octubre. Es decir, deberíamos nosotros tener condiciones suficientes para que podamos producir una deliberación pública, plural, abierta, sobre todos los asuntos que nos conciernen a todos en tanto ciudadanos y ciudadanas de un determinado estado. Esto no necesariamente significa que deberíamos tener un debate propiamente, sino poder entablar, por ejemplo, conversaciones en la mesa, en la comida. Pero para poder entablar estas conversaciones debemos tener acceso a la información de calidad, veraz, completa y que sea también garantizada por el Estado, que no sea un monopolio de los eh, medios tradicionales. Tiene que tratar de desparcializarse toda esta narrativa que puede existir respecto de una noticia, por ejemplo. Finalmente, respecto a esto, la jurisprudencia interamericana también ha explicado que la libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Entonces, aquí también estamos hablando de un mecanismo esencial para el ejercicio del derecho, por ejemplo, a la participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la cultura, básicamente también a la igualdad. Y no solo a la igualdad entendida como el derecho de no ser discriminado, sino también como el derecho al goce de todos los derechos o de ciertos derechos sociales básicos que todos deberíamos tener independientemente de nuestro contexto social, económico, cultural, etc. Ahora, algunas precisiones respecto de la libertad de expresión sobre tema de titularidad. El artículo 13 de la CAF, de la Convención Americana de Derechos Humanos, habla que la libertad de expresión es un derecho de todas las personas en condiciones de igualdad, sin discriminación por ningún motivo. Entonces, esto quiere decir que la libertad de expresión no puede restringirse a determinada profesión o grupo de personas, ni al ámbito de la libertad de prensa. Para ello hay varios casos particulares, pero hay uno en la sentencia del caso Tristán Donoso versus Panamá, en donde hablan que la Convención Americana garantiza este derecho de la libertad de expresión a toda persona independientemente de cualquier otra consideración. Entonces, no cabe considerarla ni restringirla a este derecho, evidentemente, a una determinada profesión o grupo de personas. Esto quiere decir, no solo los periodistas tienen derecho a la libertad de expresión, nosotros como abogados también la tenemos y simplemente un ciudadano común y corriente también tiene el derecho a la libertad de expresión. Hace un rato les mencionaba que la libertad de expresión tiene dos dimensiones y por eso se llama la doble dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Todos estos estándares nacen de la línea jurisprudencial interamericana
y esto se ha explicado en numerosas ocasiones. Entonces, la libertad de expresión se ha dicho que se caracteriza por ser un derecho con 10 dimensiones, la dimensión individual y la dimensión colectiva. Como dice su nombre, la dimensión individual consiste en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, informaciones, ideas, etcétera, etcétera, a nivel individual, a nivel de la persona. Y la dimensión colectiva es una dimensión social, es una dimensión que es consciente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. Y aquí es un concepto social, es un concepto general para toda la colectividad. Ahora, teniendo en cuenta esta doble dimensión, se ha explicado que la libertad de expresión puede ser un medio para el intercambio, por ejemplo, de informaciones, ideas entre las personas, pero también para la comunicación masiva entre los seres humanos. Y esto no es dependiente de un territorio en particular, no tiene frontera. Esto implica entonces tanto el derecho a comunicar a otros el propio punto de vista y las informaciones u opiniones que se quieran, como también el derecho de todos a poder recibir y conocer tales puntos de vista, opiniones, noticias, sin ningún tipo de censura, de manera libre, sin interferencias, sin distorsiones, sin obstáculos. Y por ello se ha precisado que para que el ciudadano común, o más bien para el ciudadano común, es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la información que disponen otros, como también el derecho a difundir su propia información. Por ejemplo, un determinado acto de expresión implica simultáneamente las dos dimensiones. En la misma medida, una limitación del derecho a la libertad de expresión va a afectar también al mismo tiempo ambas dimensiones, la individual y la colectiva. Las dos dimensiones entonces son igualmente importantes, son interdependientes, deben garantizarse de manera simultánea, de forma plena a ambas, y para poder dar efectividad total al derecho consagrado en el instrumento interamericano no se las debe discriminar ni se las debe separar, porque van juntas desde su génesis, son, eh, son interdependientes, están juntas. Y ahora una de las principales consecuencias del deber de garantizar simultáneamente ambas dimensiones en el derecho de la libertad de expresión es que no se podrá menoscabar una de ellas invocando como justificación la preservación de otra. Es decir, por ejemplo, no podemos invocar la dimensión colectiva con, digamos, el derecho de la colectividad, de la comunidad, de conocer información completa, veraz, sin distorsiones, sin censuras, privando entonces el derecho a la libertad de expresión de una persona en particular. El Estado entonces también, al momento de que ha reconocido instrumentos internacionales de derechos humanos, y aquí todos conocemos que existe el bloque de constitucionalidad, que por el artículo 11 entonces, todo lo de la Constitución de la República, todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que sean más favorables en esta materia que lo que ya tenemos a nivel doméstico, van a prevalecer, digamos. El Estado va a tener ciertas, o más bien adquirió ciertas obligaciones de manera voluntaria, obligaciones estatales, respecto del contenido de la libertad de expresión. El ejercicio de la libertad de expresión implica no solo deberes y también responsabilidades para la persona, para el Estado, sino también para la persona que lo expresa. El deber básico que se deriva de entonces es el de no violar los derechos de los demás al ejercer esta libertad fundamental. Y el alcance de los derechos, de los deberes y responsabilidades va a depender entonces de las situaciones concretas en las que se ejerce el derecho a la libertad de expresión y del procedimiento utilizado para manifestar y difundir la expresión, ¿no? Y cuando hablo de procedimiento es un tema de procedimiento técnico, ¿en qué medios? Y aquí ya vamos ahondándonos un poco en hasta qué punto está legitimada el derecho a la libertad de expresión, y aquí cabe hacer una aclaración: ningún derecho es absoluto y el derecho a la libertad de expresión tampoco lo es. Ya vamos a ver por qué, pero es una aclaración importante para que podamos continuar con esta charla. Existen algunas formas que, digamos, en el sistema interamericano
se ha determinado como discursos protegidos. Y aquí particularmente hay el discurso sobre los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre los candidatos que puedan ocupar cargos públicos. Este, por ejemplo, es una categoría de discurso protegido. En el sistema interamericano, en el sistema internacional, es un consenso internacional. Ahora, las expresiones, las ideas, los pensamientos, las opiniones que podamos tener como personas individuales o como colectividad sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre aquellos candidatos que van a poder ejercer estos cargos públicos, también van a tener una protección especial sobre la Convención Americana por las mismas razones que explican, por ejemplo, la protección especial del discurso político y sobre asuntos de interés público. Y esto es básicamente porque es un tema de interés público, porque cuando hablamos de personas que van a ocupar cargos públicos y un tema de discurso político que concierne a toda la sociedad, entonces también es nuestro derecho y también es nuestro deber poder conocer de toda la información lo que exista, así sea como más aceptada o no. Como ya les había mencionado, el control democrático de la gestión pública a través, por ejemplo, de la opinión pública fomenta entonces la transparencia que va a haber en las actividades del Estado y también la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre su propia gestión. Y también va a fortalecer la participación ciudadana y va a hacer que ésta sea más amplia y más activa, algo que, por ejemplo, en este momento no necesariamente pasa. En el contexto democrático, entonces, las expresiones que tengamos sobre funcionarios públicos, las personas que ejercen funciones públicas, así como también los candidatos que puedan ejercer cargos públicos, van a gozar de un margen de apertura particularmente reforzado. Esto quiere decir entonces que no va a ser tan rígido el límite que se pone al derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, entonces, los funcionarios públicos y las personas que aspiran a hacerlo en una sociedad democrática en la que vivimos van a tener un umbral distinto de protección que les expone a un mayor grado de escrutinio y crítica del público, lo cual se va a justificar por el carácter que ya les dije de interés público de las actividades que realizan o que van a realizar. Y aquí hay algo importante. ¿Por qué existe este mayor grado de escrutinio y de crítica del público? Básicamente porque ellos, en su capacidad, se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública, y eso lo hemos visto en los últimos días también. Debido a esta condición, entonces, que implica también una mayor influencia en la sociedad y mayor facilidad de acceso a los medios de comunicación, estas personas, funcionarios públicos o candidatos a funcionarios públicos, tienen más posibilidades de poder dar explicaciones o responder a los cuestionamientos o a las críticas que se les formule desde la ciudadanía. En ese sentido, las expresiones e informaciones que tengan que ver o que sean respecto de funcionarios públicos o particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, que no necesariamente significa que sea, por ejemplo, un candidato, podrían gozar también de un mayor grado de protección. El Estado entonces va a tener que abstenerse en mayor grado, y esto es algo reforzado, de imponer limitaciones a estas formas de expresión. Entonces, estas personas, en razón de la naturaleza pública, de las funciones que cumplen, están también sujetas a un tipo diferente de protección de reputación, a su honra, a su intimidad, frente a las demás personas. No va a ser lo mismo, por ejemplo, que los candidatos actuales a la presidencia, en el marco de la protección a sus derechos, como yo, una persona que no está en el ojo público, digamos, en asuntos públicos. En este sentido, dado que el derecho de la libertad de expresión habilita al individuo y a la comunidad a participar en debates activos, desafiantes, un poco tal vez disruptivos sobre estos aspectos relativos al funcionamiento de la sociedad, este derecho también va a cubrir los debates que puedan ser críticos e incluso podrían llegar a ser ofensivos para los funcionarios públicos. Los candidatos a ocupar cargos públicos
o las personas vinculadas a la formación de la política pública tienen una mayor capacidad de poder refutar estos discursos. La CIDH ha hablado respecto del debate público y ha dicho que el tipo de debate público que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupen cargos públicos o estén íntimamente vinculados a la formación de la política pública. Ello no va a implicar que los funcionarios públicos no puedan ser judicialmente protegidos en cuanto a su honor, cuando este sea objeto de ataques injustificados, por ejemplo, pero van a ser protegidos de forma acorde con los principios del pluralismo democrático. Es decir, que todos tenemos el derecho en una sociedad democrática de tener nuestras propias opiniones y críticas. Y también a través de mecanismos que no tengan potencialidad de generar autocensura. O sea, evitar de que el propio candidato, por ejemplo, o el funcionario público, deje de decir cosas simplemente por reservarse y evitar, por ejemplo, algún ataque. Por otra parte, la jurisprudencia interamericana también ha dicho que la libertad de expresión comprende, por ejemplo, el derecho a hacer denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios públicos y que la obstrucción de este tipo de denuncias o su silenciamiento va a conllevar a una violación de la libertad de expresión en sus dimensiones individuales y colectivas. Y que en una sociedad democrática la prensa tiene derecho a informar libremente, criticar también al gobierno y el pueblo tiene derecho a ser informado sobre distintas visiones de lo que ocurre en la comunidad. En particular, se encuentra especialmente protegida las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales. Como se darán cuenta, el derecho a la libertad de expresión cubre a los discursos, digamos, más aceptados socialmente o que son políticamente más correctos y aquellos que son una minoría. Y bueno, existen distintas decisiones sobre esto. Al respecto, la Corte Interamericana ha ilustrado los tipos de discursos que quedan cobijados bajo este nivel reforzado de protección. En este momento no nos da el tiempo y tampoco es pertinente repasarlos todos, pero sí es importante que podamos hacer esta diferencia en el ámbito público del ejercicio de los derechos de una persona y en el ámbito privado. Ahora, la Corte Interamericana ha resaltado algunas limitaciones admisibles, digamos, a la libertad de expresión. Y esto siempre debe distinguirse las expresiones referidas a personas públicas de las que se aluden a particulares. Y explicaron la Corte Interamericana que es lógico y es lo apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos de la Convención Americana, de algunos artículos de la Convención Americana, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público. Pero esto no significa de ningún modo que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deja de ser jurídicamente protegido. Esto quiere decir que no va a dejar de existir delitos en el Código Integral Penal, en el Código Orgánico Integral Penal, respecto del derecho a la honra de las personas, así sean personas, digamos, un poco más públicas que un ciudadano común y corriente. También la Corte ha señalado que el acento de este umbral diferente de protección no se va a asentar en la calidad de la persona, del sujeto, sino más bien en el carácter de interés público que conlleva las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esto quiere decir que una persona, esta protección más restringida o más ampliada de una persona va a depender a qué se dedica en ese momento. Si es que está envuelta en temas de interés público, en asuntos públicos, si es, por ejemplo, un candidato actual o un funcionario público en ejercicio, eso va a ser fluctuante dependiendo de la situación en la que se encuentre la persona. Existen varios casos, como ya les dije, respecto de esto. La Corte Interamericana ha concluido en general que el proceso y la sanción penal aplicados a las personas que constituyen, por ejemplo, sanciones innecesarias, excesivas por debates abiertos al interés público que han sido tal vez no tan populares, pueden resultar un poco arbitrarias también.
Y para eso, por ejemplo, existe un caso que es de Ricardo Canese versus Paraguay, y lo que ha dicho la Corte Interamericana es que en este caso se limitó desproporcionadamente la libertad de pensamiento y de expresión de la presunta víctima sin tomar en consideración que sus declaraciones, por ejemplo, se referían a cuestiones de interés público. Lo que pasó en este caso es que un señor hizo bueno, fue involucrado en un delito de difamación por unas afirmaciones que él hizo mientras era candidato y en el curso de la campaña política que estaba ejerciendo respecto de otra persona del antiguo dictador Stroessner de Paraguay en ese contexto político que se estaba desarrollando. Entonces, cuando llega este caso a la Corte Interamericana, lo que dice es que realmente la sanción que se le puso por el delito fue un poco excesiva, que tal vez podría incluso llegar a una restricción o alimentación ilegítima, porque igual existe este concepto de la sociedad democrática. Ahora, el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha podido y lo ha hecho de manera expresa, cobijar el derecho a la libre expresión en la Constitución, en el artículo 66, numeral 6. Y aquí habla respecto de los derechos de la libertad y establece, por ejemplo, también que todas las personas tienen el derecho a ser irrestrictamente libres en lo que expresan, en lo que piensan, en lo que comunican, de ida y de vuelta, es de doble vía, ¿no? Ahora, entrando un poco en el tema del derecho a la honra, como ya les había dicho, existe un límite. Estos derechos no son derechos absolutos. Esto quiere decir que por el contenido se tiene que ver caso por caso si es que en su burbuja comienza ya a rebasar a la burbuja de otros derechos. Para ello, por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación también habla sobre, por ejemplo, el derecho de todas las personas de expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y también podrían ser responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. Ahora, respecto de esto, como podemos entender, existen sanciones y existen también esta idea, por ejemplo, de los discursos protegidos. En esta ley orgánica de comunicación se pone un ente sancionador y también sus facultades. Pero ahora hubo una reforma en el 2020, entonces este ente sancionador y sus facultades se extinguen. Entonces eso quiere decir que actualmente en el Ecuador ya no existe un procedimiento sancionatorio de carácter administrativo. De acuerdo al artículo 49 de la LOC, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información, que antes era la Cordicom, tiene la potestad de regular y dar seguimiento a los contenidos de los diferentes medios de comunicación, más no de sancionar estas conductas. Esto podría evidenciarse a través de exhortos que se emiten en los que no se ordenan medidas punitivas o resarcitorias de ninguna naturaleza, sino que se recomienda la implementación de buenas prácticas, por ejemplo. En este sentido, la CIDH y la Corte IDH ha considerado también que existen ciertas formas de limitación de la libertad de expresión que son inadmisibles y algunas que son de un tipo de limitaciones que por el tipo de discurso sobre el cual recaen o por los medios que se utilizan se deben sujetar a un examen más estricto y exigente para ser válidas bajo la Convención Americana. De acuerdo con el artículo 13 de la CAD, existen diferentes tipos de categorías en las que se pueden marcar los discursos. Ya les dije uno de ellos, pero respecto a esto, vamos a comenzar a ahondar, por ejemplo, en el derecho a la honra. Existe un concepto muy ambiguo, como por ejemplo el derecho al honor. Creo que hay una persona que está con el micrófono abierto, si es que por favor puede apagarlo, es distractorio. Bueno, respecto del derecho al honor, no existe un consenso respecto a su alcance y a su contenido. La Corte IDH, en el caso que ya les había mencionado, Tristán Donoso, señaló entonces una diferencia también entre la honra y el honor, afirmando que, por ejemplo, el derecho a la honra se relaciona con la estima y la valía propia, mientras que la reputación, por ejemplo, se refiere a la opinión que otros tienen de una persona. En otras palabras, algunos tratadistas
van a considerar, por ejemplo, que el honor se restringe a una apreciación subjetiva de la persona, una apreciación subjetiva propia de la persona, y la honra o reputación es un ámbito un poco más objetivo, sujeto a una valoración externa. Para efectos prácticos, digamos, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define también a la honra como el respeto a la dignidad propia, o por ejemplo la buena opinión y la fama que uno adquiere por la virtud y por el mérito propio. El derecho a la honra y el buen nombre se van a encontrar amparados en el artículo 66, numeral 18 de la Constitución, y en concordancia también el artículo 11 de la CAD, de la Convención Americana. Este artículo reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad, y por tanto tiene el derecho a la protección de la ley contra injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, y también de ataques ilegales a su honra o a su reputación. La Corte Interamericana también ha determinado que el artículo anteriormente citado se erige en un principio, que es el principio de la autonomía de la persona. Esto quiere decir también en la idea Yo, de que todos los individuos deben ser tratados como iguales. Ahora, respecto de las responsabilidades que uno podría tener respecto de un discurso que pueda ser ofensivo, la Constitución de la República hace una limitación bastante explícita en el tema de la libertad de expresión. Y es que, por ejemplo, no se pueden reproducir discursos que, por ejemplo, sean de odio, que inciten, por ejemplo, a la guerra, etcétera, etcétera. Esta limitación tiene más que ver con un tema de orden público, puesto que si es que se comienzan a hacer estos llamados, se puede estar también transgrediendo otros derechos. Cuando ahora entramos en, por ejemplo, temas del intimidad o de la honra particularmente, siempre hay que hacer un pesaje, por ejemplo. Como ya les había dicho, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto por su contenido, primero que es fluctuante y dependerá respecto de el lugar en el que nos encontremos, y para ello hay, por ejemplo, flexibilidad contextual, pero también hay que considerar las situaciones particulares. Si es que nosotros, por ejemplo, hablamos de una persona, como ya les dije, que es una autoridad pública, que está siendo parte de actividades públicas que le conciernen a toda la ciudadanía, entonces tiene un umbral mucho más amplio. Eso quiere decir entonces que probablemente las críticas que se le puedan hacer son un poco más protegidas, y el margen en el que puede ser esta persona protegida es mucho más amplio. Pero, por ejemplo, si es que vamos a una persona privada, este margen se hace más pequeño. Eso quiere decir que no vamos a poder tener la cantidad de críticas o, digamos, el mismo contenido en la crítica que a una persona pública. Cuando comenzamos a hablar respecto de, por ejemplo, sus datos privados, ¿cómo se llama? Su vida privada familiar, incluso para una persona que es una autoridad pública o es candidato a una persona a un puesto público, puede existir un examen respecto de las injerencias que se están haciendo y el efecto que puede tener. No es lo mismo criticar, por ejemplo, una gestión administrativa de una autoridad pública que comenzar a confundir su gestión con su vida privada o con datos privados de su persona. Del mismo modo, eso tiene mucho que ver con el tema de la intimidad, pero con el tema de la honra, por ejemplo, no es lo mismo hacer una valoración objetiva respecto de su gestión que, por ejemplo, cuestionar su persona y su calidad respecto de cualquier otro ámbito ajeno a una gestión pública. Ahora, cuando, por ejemplo, estamos hablando en términos de
los medios en los que se reproducen los discursos, los medios tradicionales que conocemos, por ejemplo, son la radio o el periódico físico. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de redes sociales, y eso es algo que continúa en desarrollo, por ejemplo, en la red social Twitter, es mucho más difícil poder considerar caso por caso o evaluar caso por caso el derecho a la libertad de expresión, porque existen algoritmos, por ejemplo, que van a eliminar o que van a censurar ciertas palabras y ciertos discursos respecto a, por ejemplo, si son discriminatorios, si son xenófobos, si son racistas, etcétera, etcétera. Respecto a eso, existe un debate internacional bastante fuerte, porque se está diciendo, por ejemplo, que se está limitando el derecho a la libertad de expresión, pero ahí tenemos que ver hasta qué punto está la libertad de expresión permitido. Si es que existe algún límite o alguna forma de poder encuadrar hasta qué momento está permitida la libertad de expresión o si se rebasa ese umbral y se comienza a manejar un discurso un poco peligroso, digamos, para el bienestar social. Al respecto, por ejemplo, en Ruanda hubo un genocidio a través de medios públicos. Las personas llamaban a otras personas o incentivaban a poder hacer daño a otra colectividad de personas a través de, por ejemplo, la radio. Y ahí, por ejemplo, lo que se hace es una evaluación respecto de los discursos que se manejan, los medios que se utilizaron y la injerencia o el impacto que tienen en la psique de todas las personas que fueron como receptoras de esta información. La Corte Interamericana también explica respecto de las normas penales que se aplican para sancionar discursos que sean, digamos, un poco menos populares, por ejemplo. Existe un caso que fue estudiado, es el caso de Usón Ramírez versus Venezuela. Usón era una persona retirada militar, fue condenado por un delito de injuria contra las Fuerzas Armadas de su país por haber emitido algunas opiniones críticas de la actuación de esta institución en un caso que se llamaba Fuerte Mara. En dicho caso, Fuerte Mara, un grupo de soldados resultó gravemente quemado en una celda de castigo. Y al hacer estas críticas respecto a este caso, el individuo Usón fue condenado específicamente por haber afirmado en un programa de televisión de difusión masiva, digamos, que de ser cierta esta información que estaba circulando respecto del caso Fuerte Mara, sobre el tipo y el grado de las quemaduras de las personas que estuvieron dentro, los soldados entonces serían agredidos o habrían sido agredidos de manera premeditada con un lanzallamas. Y a juicio de esta persona, el tipo de quemaduras que se describían solo podía ser el resultado del uso de este tipo de arma. Y de acuerdo con él, su utilización tenía que ser premeditada debido a las diferentes acciones que tenían que llevarse a cabo para poder utilizar el lanzallamas y poder transportarlo hasta ese lugar, cargarlo, activarlo. Y ese conocimiento realmente solo lo tiene las Fuerzas Armadas. Como consecuencia de todas estas declaraciones que las dio en Televisión Nacional, esta persona fue juzgada, fue condenada a cumplir la pena de 5 años y 6 meses de prisión por un delito de injurias y la pena que corría para este delito era de 3 a 8 años de prisión y básicamente él estuvo preso. En la Corte Interamericana lo que hizo cuando llegó este caso a sede internacional es que estimó que la norma penal aplicada para sancionar a este individuo no cumplía con las exigencias del principio primero de legalidad, porque no resultaba claramente establecido cuál era el ámbito de la conducta protegida por el derecho a la libertad de expresión y cuál era el ámbito de la sanción por injuria. Del mismo modo, lo que hace la Corte Interamericana es que entiende que la aplicación del derecho penal en el caso estudiado no era idónea, no era necesaria o no era proporcional tampoco. La Corte Interamericana entonces considera que las afirmaciones de Usón estaban especialmente protegidas porque primero se referían al Estado y también porque habría un importante debate público. Lo que dice la Corte es que los señalamientos realizados por el señor Usón Ramírez se realizaban con temas de notorio interés público
No obstante, también la existencia del interés público sobre lo acontecido en este caso no tiene mucho que ver o no debería tener mucho que ver con las opiniones que se puedan formar de las personas y la manera en la que las comparten. Entonces, el señor Usón Ramírez, al ser juzgado y condenado, sin que se tuvieran en cuenta estos requisitos que se desprenden de la Convención Americana, referentes evidentemente al margen de tolerancia que exigen las afirmaciones respecto y las apreciaciones respecto del interés público, de todo lo que tenga que ver con instituciones estatales e instituciones públicas, entonces no corresponden, por ejemplo, a el ejercicio del control democrático en una sociedad democrática. Para ello, la Corte sí encontró que el Estado violó varios derechos, incluidos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, el principio de legalidad y a una serie de artículos de la Convención Americana. Entonces, lo que se hizo fue, en este caso, ordenar que el Estado deje sin efecto el proceso penal al que estaba sometido el señor Usón. Al respecto, podemos ver que entonces el derecho, en este caso, existe un derecho a la honra, podríamos decir, respecto de una institución estatal, y es algo que nosotros lo podemos ver en nuestro contexto actual, es muy limitado. Primero porque estamos hablando de una institución, de una persona jurídica, si se quiere, en la que el parámetro de crítica es mucho más ampliado, primero siendo una institución estatal, pero también respecto de todos los casos, aquellos que tengan que ver de interés público. Llevando este caso a algo más cercano a nosotros, por ejemplo, esto podría ser similar al caso de María Belén Bernal y la Policía Nacional del Ecuador. Todas las críticas que se lleven en ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión respecto al actuar de la Policía Nacional, en este caso en particular de María Belén Bernal, van a ser protegidas primero por el discurso que estamos haciendo, que es una crítica o es una opinión o solo hacer ejercicio de nuestro derecho a la expresión de nuestros pensamientos respecto de una entidad estatal y también respecto de un caso en particular que tiene que ver con el interés, en el interés público del Estado. Y precisamente en una cuestión, en una problemática de personas desaparecidas. En ese caso, no debería y no ha pasado tampoco que exista una sanción particular a una persona que ejerza su derecho a la libertad de expresión de manera que no sea, digamos, tan popular en este caso, que evidentemente critique a la Policía Nacional. Del mismo modo puede pasar en otras instituciones, no solo de fuerzas públicas, sino también, por ejemplo, de las funciones del Estado como tal, la función ejecutiva, la función judicial, etcétera, etcétera. Todos estos discursos que son más políticos, que tienen mucho más que ver con el tema público de un Estado, están mayormente protegidos. Al respecto, también tenemos que hacer una valoración, hacer una ponderación respecto, y esto hablando netamente de las personas particulares, porque como ya se habrán dado cuenta, las personas particulares tienen otro método, otras formas de protección que son mucho más restringidas. Para ello, por ejemplo, si es que una persona hace comentarios o comparte opiniones que transgredan la honra o la intimidad de las personas particulares, podrían estar también sujetas a sanciones un poco más estrictas. Como por ejemplo, digamos, existe una persona A que se llama Luis, que comienza a hacer comentarios respecto de una persona B que va a ser Mario. Luis puede hacer los comentarios que le parezcan adecuados sin rebasar el derecho en su contenido a la honra y a la intimidad. No se puede, por ejemplo, utilizar datos privados respecto de, por ejemplo, la dirección, número de cédula, datos personales privados que uno puede utilizar en su personalidad para hacer una crítica o emitir opiniones respecto de otra. Y sobre todo si es que son discursos de odio. Ahora, en temas, por ejemplo, de discursos de odio, lo que pasa en las plataformas digitales, por ejemplo, en Twitter,
y eso es algo que pasó con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es que se le censuró totalmente por el contenido de sus comentarios que hacía a través de Twitter. Respecto a eso, hubo mucho debate público porque se hablaba que existía una violación a su derecho a la libertad de expresión, porque también se ha transgredido su, como imagen pública, que habla de asuntos públicos, su discurso protegido. Al respecto, existe un consenso internacional que realmente la libertad de expresión está limitada por la dignidad humana. No se puede anular la dignidad humana como con excusa de la libertad de expresión. Si se comienza a anular la dignidad humana, si se comienza a negar la dignidad humana, que es el génesis también de los derechos humanos, entonces estamos inevitablemente cayendo en una violación a el derecho a la persona y a varios derechos humanos también. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 11, habla que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni tampoco de ataques ilegales a su honra y reputación. Y toda persona va a tener derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o ataques, ¿verdad? De acuerdo a los elementos que ya habíamos hablado respecto de, de las limitaciones del derecho a la libertad de expresión, resulta entonces que el contenido del derecho a la honra, además de ser, por ejemplo, lo que los terceros conciben de nosotros, es un medio para lograr protección frente a una descripción inexacta de la vida privada o frente a alguna atribución errónea a una persona de un rasgo que sea de alguna manera que lo pueda perjudicar, ¿verdad? El derecho a la libertad de información, de expresión, también consiste que nosotros podamos tener la libertad de emitir opiniones e informaciones sin censuras previas y constituye uno de los fundamentos esenciales en la sociedad democrática y es una de las condiciones primordiales para el progreso y el desarrollo de las personas y de la sociedad. Cuando se identifique el contenido de cada uno de estos derechos, va a resultar entonces importante que podamos determinar en qué momento surge la real necesidad de limitar un derecho a favor de otro. En el sistema europeo, la Corte Europea, sobre la base del artículo 10.2 de su convención, señalan que esta debe ser necesaria en una sociedad democrática y en esta jurisprudencia también ponen como punto de salida, de partida, que el carácter limitado de los derechos a la libertad de expresión y de información es bastante escueto, digamos, no es tan exacto, por lo que acepta que la restricción al ejercicio de estos en beneficio de otros, como la honra e intimidad, van a ser aceptables. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Español también se refiere a un carácter preferente de la libertad de expresión y de información, pero dicen que esta preferencia va a ser solo conceptual y admite restricciones al igual que otros derechos. La Corte Europea de Derechos Humanos hace el mismo, tiene la misma lógica y reconocen que la imposibilidad de no dejar vacíos en los contenidos de los derechos personales en beneficio del derecho a la libertad de expresión van a permitir o van a solo permitir que la superioridad del derecho a la libertad de expresión o de otros derechos va a ser medida en base a si es necesario o no para contribuir a la formación de una opinión pública y libre. Independientemente de las diferencias que se puedan tener de estos tribunales, lo importante es que ambos destacan que las restricciones de las libertades y derechos personales solo serán procedentes si es necesario asegurar tanto la entrega de una información pública libre en una sociedad democrática, como también la vigencia de otros derechos fundamentales, por ejemplo, la honra. En lo que respecta a las etapas del proceso penal previas a la acusación, evidentemente, es importante determinar el momento en el que surge tal necesidad. Requiere entonces finalmente la evaluación de tres circunstancias concretas presentes en ese momento procesal, y sería el interés social,
la relevancia de la información, la relevancia del proceso penal y el grado de diligencia de la persona que ha comunicado, del comunicador social y también de los perjuicios y de la responsabilidad. Y ahora haciendo una aclaración de cada concepto, por un lado, el interés social, la relevancia de la información, es o supone la exposición de los antecedentes relevantes del proceso penal, en especial las audiencias y los debates entre las partes. Pero esto es discutible en medida que esté presente el mismo interés al momento de publicar los datos sobre los que se funda la detención, incluso las audiencias previas al juicio oral, donde solo existe una especie de expectativa procesal, por ejemplo, que se facultaría a los medios de comunicación a informar sobre las generalidades del caso sin individualizar a las personas que están involucradas ni mostrarlas públicamente. Ahora, respecto a la relevancia del proceso penal y el grado de diligencia de la persona que comunica, del comunicador, sea este un medio de comunicación o una persona natural que utilice redes sociales, por ejemplo. El proceso penal constituye hoy en día una de las instancias de mayor relevancia social, porque exige entonces el cumplimiento de todas y cada una de las solemnidades que se establecen en la normativa para poder resguardar tanto la objetividad como también la seguridad del proceso, siendo entonces necesario que se actúe con un nivel de diligencia reforzado, un nivel de diligencia mayor, al requerido que comúnmente se pueda tener en otras instancias. Esto entonces va a suponer que todo medio de comunicación masivo y toda persona natural que va a pretender ser comunicador e informar, por ejemplo, sobre la identidad de las personas que están involucradas, van a tener que contar con un antecedente de reconocido valor jurídico. Por ejemplo, la sentencia en firme y ejecutoriada de preferencia, o bien, por ejemplo, la acusación penal de la Fiscalía General del Estado. Mientras ello no ocurra, solo se podrá comunicar antecedentes generales del proceso. Y eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, con el principio de inocencia. Respecto de perjuicios y responsabilidad, la información difundida puede causar perjuicios materializados de diferentes formas, que van desde el reproche personal de sus más cercanos, que digamos en una escala sería el escalón más bajo, pero también hasta la pérdida de vínculos familiares, vínculos laborales, vínculos sociales o vínculos culturales también, que eso sería, digamos, en una escalera también un grado mayor. Sobre esta última faceta, se pueden observar con claridad los efectos que acarrea el daño a la honra u honor de una persona por la imputación de un crimen o un delito, ¿no? Al respecto, es importante reconocer la importancia que en nuestros días adquiere la actividad profesional como una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y también de la relación de los individuos con el resto de las personas, de la sociedad. De esta forma, la descalificación que se pueda hacer de manera innecesaria sobre un comportamiento tiene un efecto intenso sobre la relación que pueda tener y también puede repercutir en los resultados patrimoniales de su actividad, como en la imagen personal que de la persona se tenga, de la persona que ha sido atacada, digamos. No es ajena en esta materia, por ejemplo, la discusión sobre los efectos que se pueda tener en juicio o incluso en la sentencia, en desarrollo de juicios paralelos de los medios de comunicación, porque eso hay que tenerlo muy claro. Cuando tenemos, por ejemplo, un caso que es socialmente controvertido y es controversial y es de interés público, interés nacional, siempre va a haber dos procesos. El proceso que se da dentro de la corte, en el tribunal, y el proceso que se va a dar en la sociedad y en los medios de comunicación. Según la Corte Europea de Derechos Humanos, las limitaciones que se dan del artículo 10 de su convención van a tener que garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial y agregar que lo importante no es evitar la actividad de los medios de comunicación, para nada, eso sería censura, sino más bien tratar de hacer que la información no sea un espectáculo. Con lo que se debate en el juicio, que sea, sí, un tema de relevancia pública, pero que no se haga una espectacularización, digamos, de la información. Desde aquí, entonces nos puede surgir, por ejemplo, una duda.
¿En qué momento el interés público en la información es capaz de justificar su divulgación? Con el análisis realizado por la Corte Europea, se extrae que la libertad de información dentro de una sociedad democrática se va a satisfacer con la entrega de antecedentes obtenidos de fuentes fidedignas y que recaigan sobre el contenido de la materia, el contenido sustancial de la materia. Porque si esta información no es capaz de cumplir estos estándares de seguridad, digamos, difícilmente va a cumplir con el objetivo de contribuir a la sociedad democrática, pluralista, libre de opinar y decidir, y con información para una opinión acertada, digamos. Entonces va a ser importante, por lo menos en un proceso penal, por ejemplo, que este interés se verifique al presentar la acusación en los medios de comunicación. En este momento, las diligencias de investigación ya fueron realizadas, los resultados obtenidos ya fueron suficientes para permitir que la fiscalía, por ejemplo, sostenga una acusación y también enfoca sus esfuerzos hacia una sentencia condenatoria por los crímenes o los delitos que se hayan acusado. Y también podríamos comenzar a ir a una fase en donde se puedan acreditar por medios probatorios estos delitos que se hayan imputado. Al momento de que se presenta una acusación formal, todas las publicaciones relativas a la identidad de las personas involucradas no necesariamente van a suponer una lesión a su derecho a la honra, partiendo de la base de que las gestiones que realiza la Fiscalía General del Estado son serias, son objetivas, tienen el objetivo de poder esclarecer la verdad de los hechos son objeto del proceso y también que están en juego la libertad de las personas que están involucradas, de la o las personas que están involucradas. Y el riesgo de atribuir la comisión de un hecho delictivo a quien no ha tenido participación en él va a disminuir considerablemente luego de haber concluido el periodo de investigación y cuando ya se hace la acusación formal. Ahora, cuando ya llegamos a este punto, podemos entonces comenzar a hablar de en qué momento es necesario, por ejemplo, un límite. Y particularmente en el proceso penal existen dos formas de ver como una solución, digamos. La primera es que se debe citar nuevamente lo importante que es la dignidad humana como un principio rector de todos los derechos fundamentales, en el que la protección dada por la persona es el mínimo invulnerable para ejercitar nuestros derechos y que estos derechos no se pueden transgredir. Y por otro lado también está el derecho a la honra, que si bien es un derecho humano y viene de la dignidad humana, adquiere también un carácter netamente individual, porque la dignidad humana es inherente a todas las personas, desde la colectividad. Sin embargo, el derecho a la honra se puede reclamar de manera individual, que entonces va a mirar solo a la persona titular de este derecho en sí mismo, no va a mirar a la colectividad, y estos derechos, cabe hacer una aclaración, no están supeditados a la decisión de la mayoría a través de un proceso democrático, sino es un proceso individual, están destinados a proteger a individuos, o a las minorías, contra la posibilidad de ser vulneradas en beneficio de un grupo más grande. En ese sentido, va a ser inaceptable, por ejemplo, que se permita la vulneración de estos derechos en beneficio o en pos de satisfacer los intereses colectivos. Evidentemente, van a existir momentos en que la extrema necesidad lo justifique, pero eso va a ser excepcional. Solo en estos casos es posible que se equilibre entre ambos derechos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho también a la honra. Existe también esta idea de la ponderación, y esto viene, por ejemplo, de Roberto Alexis. Lo que él dice es que en casos en que para el ejercicio de un derecho se precisa también la afectación de otros, se deberá considerar tres principios o subprincipios de la ponderación, y va a ser la idoneidad, la necesidad y la ponderación en sentido estricto. De ello, lo que va a cobrar especial relevancia en el caso de estudio del derecho a la honra y la intimidad versus el derecho a la libertad de expresión, va a ser el subprincipio de la necesidad.
Esto exige que dos medios igualmente idóneos para poder satisfacer un derecho que se debe optar por aquel más benigno con el derecho fundamental afectado. Si el derecho que se pretende satisfacer entonces es la libertad de expresión, de información y de opinión, van a existir dos formas o dos métodos para lograrlo. Primero, que se dé a conocer la identidad de la persona involucrada en un proceso, en las primeras gestiones que se den dentro de este proceso. Pero con ello se va a correr el riesgo que se afecte su derecho a la honra en los términos que ya lo habíamos dicho antes. Y esto no necesariamente se enmarca en un proceso penal, sino también puede ser, por ejemplo, en un proceso civil respecto de alimentos, en una persona que deba alimentos o que esté en el ajuste de alimentos. Del mismo modo, el otro medio sería, por ejemplo, que la misma información sea dada a conocer una vez presentada una información formal. En caso del proceso penal, una acusación formal. Este medio resulta idóneo, puesto que no afecta el derecho individual que se mencionaba, el derecho a la honra. Por ejemplo, el artículo 11 de la CAS, en relación con el artículo 32.2, se puede deducir que las medidas de restricción no solo deben ser necesarias, sino estrictamente necesarias, o sea, el sentido de la necesidad debe ser reforzado para poder proteger un derecho. Si no existe una investigación sobre los hechos dentro de un proceso, no se va a poder ejercer el derecho a la libertad de expresión respecto a aquello que aún es susceptible, que aún es variable, que podría ser negado ante otras diligencias obligatorias de investigación en una etapa posterior del proceso o en otras instancias. De esa manera, no se va a poder, por ejemplo, contribuir a mantener un pluralismo de opinión, un pluralismo político, una sociedad democrática, una libertad de conciencia y tampoco la dignidad humana que garantice que nosotros estamos confluyendo en un espacio sin censura y en un espacio democrático. Si la información entregada entonces no va a contribuir a estos fines que les acabo de mencionar, solo va a existir la posibilidad de que en un tiempo posterior se pueda justificar la necesidad de divulgar estos antecedentes y también se corre un riesgo de transgredir el derecho a la honra, en especial si esta instancia definitiva o si en esta instancia definitiva se establece que la persona involucrada debería ser, por ejemplo, absuelta de cualquier cargo o que no tiene nada que ver con el proceso. Estas afectaciones que se pueden dar en este último caso son graves y tienen efectos no solo personales, sino también efectos sociales, que también significarán por ejemplo, en procedimientos penales, la imputación de un delito en relación al derecho a la honra de las personas. Y la satisfacción del derecho a la información en estas condiciones sería solo leve, porque no hay una necesidad real de sacrificar con tanta intensidad este derecho a la honra en beneficio del derecho a la libertad de expresión o de información, que aún no está, por ejemplo, respaldada por información fidedigna, bien fundamentada, ni tampoco se reviste en un carácter de relevancia pública exigida de actos públicos, como se señaló cuando les hablaba de los discursos protegidos. Ahora, en temas de proporcionalidad, es recomendable también que en esta dicotomía podamos abordar el conflicto de derechos fundamentales atendiendo al principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad o lo que se debe hacer en el marco de este principio es que una prueba consecuente requiere una adecuada relación entre el beneficio obtenido por la ley que delimita o que limita un derecho humano y el daño que se pueda causar al derecho por su limitación. Esto en definitiva va a equilibrar las limitaciones de los derechos, ¿no? Para tal equilibrio, entonces debería determinarse el peso de cada elemento, según la importancia social atribuida a cada uno de los principios en conflicto. Y también va a evaluar la importancia para la sociedad de los beneficios adquiridos por la realización del objetivo de la ley frente a la importancia para la sociedad de la prevención de la limitación de los derechos. En este caso, se va a tener que ponderar el contenido de la libertad de expresión
versus, por ejemplo, el contenido del derecho a la honra o el contenido del derecho a la intimidad. El beneficio que se obtendrá con la realización de un objetivo depende de la existencia del grado de urgencia capaz de justificar la limitación del derecho, unido al examen de la probabilidad de lograr el objetivo. Esto a su vez depende de los datos de hecho y el pronóstico que se haga sobre la posibilidad de realizar el objetivo adecuado. La importancia que se concede al derecho en sí mismo y la prevención de su limitación se va a determinar de acuerdo a las concepciones fundamentales de esa sociedad y a la probabilidad de la delimitación real del derecho. Conforme al principio de proporcionalidad en sentido estricto, el derecho a la libertad de información no va a justificar que se limite el derecho a la honra en las etapas previas, por ejemplo, a una acusación penal. ¿Y por qué? Porque no va a existir aún urgencia que se apoye en limitar el derecho a la honra, el derecho a la intimidad y la probabilidad de lograr el objetivo, que sería satisfacer el derecho de libertad de expresión e información. Durante estas primeras etapas, satisfacer este derecho va a ser muy bajo, atendiendo a que aún faltan antecedentes fuertes para poder respaldar cualquier acusación. Entonces, finalmente, respecto a esto, la importancia que la sociedad va a atribuir a la prevención de limitaciones al derecho a la honra o al derecho a la intimidad va a ser bastante alta por una fuerte desaprobación social que sufre quien es acusado de la comisión de un delito. En especial, aquellos que atentan contra bienes jurídicos de mayor protección, con todas las consecuencias familiares, personales, laborales, sociales que esto significa. O en otras palabras, la importancia social relativa del primer derecho va a ser insuficiente. Ahora, finalmente, para ir concluyendo, respecto de la libertad de expresión, existen grupos vulnerables, históricamente vulnerables, que han estado puestos en posición de desventaja de manera histórica frente a su derecho a la protección, frente a su derecho a la honra, su protección al derecho a la honra y también a la intimidad. Existen grupos poblacionales, por ejemplo, las personas racializadas, las personas LGBTIQ+, las mujeres, los niños, los migrantes, que por sus características culturales o de edad se van a encontrar en una constante desventaja respecto del resto de la sociedad. Por ejemplo, también los niños. En este sentido, estos grupos pueden ser en mayor medida víctimas de, en pos de la libertad de expresión, de una vulneración a sus derechos a la honra y a la intimidad. Por ejemplo, lo que sucede en temas carcelarios, lo que suele pasar a nivel social es que se hace una generalización de las personas PPL, de las personas privadas de libertad, diciendo que en su mayoría las personas que están ahí son personas, por ejemplo, migrantes venezolanas, cuando no necesariamente eso está respaldado por datos fuertes y tampoco realmente corresponde a la realidad, sino que estamos haciendo una injerencia a través de unas, digamos, gafas sesgadas y se hace una vulneración a un grupo históricamente en desventaja, que son los migrantes. Si se acepta que en condiciones normales todas las personas asumen cierta desventaja ante el Estado cuando están dentro de un proceso, al estar expuestas a un peligro cierto de poder sufrir una restricción o privación a su derecho a la libertad y que requieren el resguardo de, por ejemplo, otros derechos fundamentales, lo que hay que hacer o lo que todo el sistema de leyes procesales, de las leyes en general que se han creado en el marco de un ordenamiento jurídico, es sostener una ponderación que en condiciones normales una persona que ostenta una situación de inferioridad frente al común de sus pares va a merecer una protección más fuerte, una protección reforzada respecto a sus derechos fundamentales, especialmente a los de su honra, especialmente a los de su intimidad, su integridad y su dignidad, en base a la necesidad de dar un trato igual a los miembros de la sociedad y no dar cumplimiento a la discriminación, de poder cumplir la prohibición de no discriminación. Esta idea se puede, por ejemplo, tomar de mejor manera cuando se habla de un menor de edad involucrado en
en un proceso migratorio irregular, ¿verdad? Lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos es que los niños tienen que enfrentar a una corte sin abogado, siendo menores de edad, y sin comprender el significado de sus actos, si es que han cometido un delito, y si es que se están exponiendo públicamente en base al del derecho y al ejercicio del derecho de la libertad de expresión y de información. Los efectos nocivos que puedan tener estos niños para la vida futura son amplios. Si se recuerdan a la importancia que tiene para el crecimiento de una persona las situaciones a las que se tiene que ver expuestas en sus primeros años. Entonces, lo que se podría plantear en ese caso es que exista una posibilidad de limitar de manera seria el derecho a la libertad de información respecto a la comisión, por ejemplo, de un delito, en caso de que se esté hablando de un delito, o en el caso de los niños migrantes que no están acompañados de haber migrado de manera irregular. Y esto también se va a traducir en la imposibilidad absoluta de poder individualizar al menor de edad, a la niñez, por nombre, por imagen, por rastros, para que se pueda evitar que en su desarrollo después se vea afectado a su honra, su intimidad, y de todas maneras va a tener que afrontar un proceso penal. Respecto a eso, podría concluir y veo que hay 5 preguntas o 5 mensajes. Solo que, ok. Son tres, Catalina. Son 3. Ajá, Ok, son tres preguntas. ok. La primera es: ¿en qué punto la libertad de expresión puede llegar a considerarse como difamación? Como ya dijimos, tiene que ver mucho con los discursos que han sido protegidos. Si es que estamos tratando respecto de una persona pública que está dentro de la esfera pública de un discurso político, entonces estamos hablando de que hay un parámetro mucho más ampliado. Cuando hablamos respecto de personas individuales, terceros individuales, entonces tenemos que hacer esta ponderación, hacer un ejercicio de ver la necesidad y de ver en conceptos qué es lo que sobrepasa al otro, y también en contenido que está justificado en poder limitar o no el derecho a la libertad de expresión. Eso es un ejercicio que se tiene que hacer caso por caso. También preguntan cuál es la diferencia en la protección del derecho a la honra en relación a las personas que pertenecen a la esfera pública y las personas que no pertenecen a esa esfera, y qué piensa la Corte Interamericana de ello. Como ya dije, la protección que se tiene en el derecho a la honra y a la intimidad en relación a las personas que pertenecen a la esfera pública, hablando como autoridades estatales o que quieren ser autoridad estatal, es mucho más amplia, y las personas que no tienen una protección mucho más reforzada, esto no quiere decir, no significa que las personas públicas que están en la esfera pública tengan una protección, por lo menos en términos penales, respecto de sus derechos, particularmente a la honra y a la intimidad, con delitos tipificados para ello, pero sí lo que se tiene que considerar es en qué parámetro, si es reforzado o no, si es más amplio o no, respecto de estas personas. Y lo que la Corte Interamericana ha dicho es que siempre que se tiene que hacer una ponderación, y se tiene que ver siempre el tema de la sociedad democrática. Si es que estamos dentro de una sociedad democrática, todos tenemos la libertad de poder ejercer nuestra libertad de expresión y de poder confluir nuestras ideas, evidentemente con ciertas limitaciones que se van a encontrar dentro de cada caso, y también dependiendo de cómo se ha configurado la línea lógica jurisprudencial y normativa de cada país. Una persona pública solo es tal si está relacionada con el Estado, no necesariamente. Por ejemplo, un candidato no necesariamente está relacionado con el Estado, pero está queriendo relacionarse con el Estado. Además de ello, por ejemplo, personas que son parte y están en su derecho de formar parte de movimientos políticos no están relacionadas con el Estado, pero sí entran dentro de esta esfera pública, porque están sometiéndose a, primero, un asunto de interés comunitario, de interés público de la ciudadanía, pero también porque están haciendo una injerencia en términos políticos y que pueden afectar a todo un Estado en general. Y podría decirse que las celebridades o personas famosas también son personas públicas que pueden estar sujetas a más críticas, no en el mismo sentido que, que las personas que entran dentro de la esfera pública del Estado. ¿Por qué? Porque las personas famosas, por ejemplo, ellos tienen en su individualidad también mucha protección respecto de
sus derechos a la honra, por ejemplo, en la intimidad, porque si bien es cierto, han salido a la esfera pública por decisión propia, no necesariamente sus actuaciones son de interés público. Y bueno, eso es todas las preguntas. No sé si existen otras, alguna otra más, porque por el momento ya he concluido, no hay nada más que compartir. Y bueno, muchas gracias por la invitación, espero que se haya entendido y gracias. Agradecemos mucho a Catalina, bueno, a nombre de la Escuela Defensorial, del Consejo de Comunicación y de la Universidad de Indoamérica, agradecemos mucho tu intervención. Eh, Estuvo muy claro, creo que resolviste todas las preguntas que te hicieron y agradecemos mucho también tu tiempo. Aparte, también queremos recordarles a todos los participantes que para ingresar a la plataforma de Google Forms ya se les compartió el link a través del chat de aquí de esta plataforma Zoom. La nota mínima que tienen que tener es de 7 puntos sobre 10 para poder aprobar este curso. Este curso, esta prueba va a estar abierta desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de septiembre. Agradecemos a nombre de la Escuela Defensorial, del Consejo de Comunicación, de la Universidad de Indoamérica, a las autoridades presentes, a nuestra facilitadora Catalina y a todas las personas presentes. Agradecemos mucho por todo su tiempo brindado y por sus participaciones. Una buena noche con todos y he concluido esta jornada. Gracias.